Amados, mil y mil bendiciones son mis deseos cada momento en los cuales me dirijo y me dirijo hacia ustedes. Hoy, la verdad, mi deseo más grande es que la paz del Señor llegue hasta cada corazón y que cada día la palabra del Señor nos enseñe. Sé que hay momentos difíciles en nuestras vidas, hay momentos de gozo, hay momentos de felicidad, pero llegan esos momentos que quieren empañar y quieren robarnos la paz en nuestro corazón. Es por eso que cada día debemos estar nosotros pegados, agarrados de la mano de Dios. Y qué mejor que aprender a través de la palabra. Oremos en este momento y pidámosle la dirección a Dios y que Él nos enseñe a través de su palabra. Amado Dios y Padre, yo te doy muchas gracias en esta hora. Padre Celestial, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, pero sobre todo gracias por dejarnos ese manual de instrucción con el cual podemos aprender cómo vivir cerca de ti y cómo hacer que esos momentos difíciles que llegan a nuestra vida no se roben la paz. Señor, porque hay momentos difíciles que quieren robar nuestra paz, pero esa enseñanza maravillosa que tú nos das y sobre todo esa asistencia preciosa que nos das a través de tu Espíritu Santo, nos reconforta y nos ayuda a seguir luchando, a seguir caminando y a seguir mirando hacia los propósitos eternos que tú tienes para nosotros. Señor, gracias, gracias, gracias Padre bendito. Amado Señor, amados, hoy quiero que miremos la instrucción del mismo Jesús, cómo debemos nosotros de vivir frente a la tentación. Podríamos llamar esta enseñanza, este devocional, esta reflexión, cómo enfrentar la tentación o enfrentando la tentación, la manera de enfrentar la tentación, como tú quieras y como mejor te llegue a tu vida. Pero vamos a partir mirando en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Encontramos la tentación de Jesús. Y amados, allí vamos a encontrar cómo Jesús ayuda, o cómo Jesús ayuda, no, Jesús enseña mejor que debemos nosotros vivir. Jesús es nuestro modelo a seguir. Y Jesús vino y vivió vivió sobre la tierra y fue 100% humano. Vivió, sintió, tuvo hambre, tuvo cansancio y nos enseña. Y una de las enseñanzas grandes que Jesús que podemos encontrar de Jesús, es como Jesús, antes de comenzar esta tarea que venía a cumplir por mandato del Padre, hace algo importante y es llenarse del Espíritu Santo. Y dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Amados, miramos que Jesús viene, recibe una instrucción, está aproximadamente hasta los 30 años,
y luego es bautizado. Viene y es bautizado no porque digamos que no era algo necesario en su vida, pero sí era necesario que dejase la enseñanza de cómo nosotros debemos de vivir y cómo nosotros debemos de obedecer. Jesús obedeció. Una de las cosas que Jesús nos enseña es la obediencia. Y Jesús viene a ser bautizado por Juan en el Jordán para que se cumpliese la Escritura. Esto quiere decir que Jesús era alguien que caminaba en obediencia. Y de la misma manera debemos hacerlo nosotros. Hay momentos, amados, donde nosotros debemos de acudir más a la obediencia que a algo otras cosas. Muchas veces nosotros nos inclinamos por los sacrificios y no es que estén mal, pero a veces queremos ofrecer sacrificio a Dios sin someternos a obediencia. Jesús viene y muestra cómo se vive en obediencia, y al vivir en obediencia es lleno por el Espíritu Santo y es llevado por el mismo Espíritu al desierto. Dice que por 40 días. En esos 40 días Jesús estaría allí, se apartaba para buscar la presencia de Dios. Pero, amados, algo bien importante que yo encuentro en este pasaje es que Jesús estaba allí apartado y buscando la presencia de Dios y era tentado por el diablo, dice la palabra. Dice por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Amados, Jesús viene allí y hace ese sacrificio de abstenerse de alimento. Pero en ese proceso era acechado por el enemigo. Amados, a veces nosotros tenemos el concepto erróneo, que cuando estamos buscando la presencia de Dios, el enemigo se va a alejar. Pero la palabra de Dios nos muestra que ahí es donde viene a querernos tumbar. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos en conformidad, totalmente quietos, Él simplemente dice: a estos los tengo ganados. Mire que Jesús estaba allí lleno del Espíritu Santo y estaba acercándose a la presencia de Dios, intimando allí a solas con el Padre. Pero allí era bombardeado por Satanás. Es por eso que nosotros debemos aprender de Jesús. Y entonces Jesús dice la palabra que en esos días Él viene algo físico, algo que ataca nuestra naturaleza, y es al no consumir alimentos es tener hambre. Y entonces el enemigo utiliza o quiere mirar en qué parte puede él llegar a entrarse. Mira el lado más débil quizás, mira el lado debilitado y quiere entrar por ahí. Y mire que entonces dice, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras
que se conviertan en pan. Él no le decía que Jesús podía hacerlo, y Satanás lo sabía, pero ¿por qué le decía que se convirtiesen en pan? Él le decía esto sabiendo la necesidad que había en Jesús, sabiendo que Jesús tenía hambre, y al haber un pan enfrente de él, pues lógico que era una tentación. Amados, el enemigo siempre va a buscar tu lado más débil, tu lado más vulnerable, y va a querer colocarle eso enfrente para que tú mitigues o sacies esa necesidad que hay en tu vida. Pero ahí es donde Jesús nos enseña que a Satanás no podemos nosotros acceder a sus pretensiones, sino que debemos resistirle. ¿Cómo? Confrontándolo con esta palabra, este manual que Él nos ha dejado. Entonces dice, Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amados, qué bueno nosotros aprender a usar la palabra cuando el enemigo viene a atacarnos. ¿Sabe que a veces nosotros sucumbimos o accedemos a las pretensiones del enemigo porque nos falta conocimiento de la palabra? Mire que el Señor dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amados, Satanás ante la palabra del Señor tiene que retroceder. Jesús lo estaba haciendo, Jesús estaba recitando la palabra escrita. Escrito está. Entonces esto quiere decir que cuando Satanás viene a traer y a colocar, nosotros podemos recitar esos versículos, hablarle, reprenderlo con la palabra. Era lo que Jesús estaba haciendo y es lo que nos está enseñando que nosotros debemos hacer. Y mire que entonces, como vio que por este lado no podía, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré todas esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si postrado me adorares, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito estás, al Señor adorarás y a Él solo servirás. Amados, mire que Satanás es experto en querernos comprar, querer subir nuestro ego. Era lo que él quería, era lo que él estaba haciendo. Mire, todos estos reinos le estaba brindando poder, le estaba brindando posesión, y es en lo que muchos de los hombres caemos o caen a diario en busca de poder. Pero Jesús ahí le dice, escrito está. ¿Y qué era lo que él buscaba? Amados, cuando nosotros buscamos esa fama y ese poder, ese reconocimiento, sabe que al único que estamos adorando es a Satanás. Cuando nosotros se nos sube el ego a nuestra mente, a nuestro corazón,